¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos una vez más a nuestro comentario de la escuela sabática. Estamos directamente desde nuestra iglesia adventista del séptimo día, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Bienvenido, Cristian. Gracias, Johnny. Igualmente estamos contentos de una semana más. Estamos avanzando en nuestro trimestre y vamos profundizando cada vez más en el ministerio de nuestro Señor Jesús desde la perspectiva de Juan. Y precisamente la lección de esta semana se titula El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Es la lección número 8 para el 23 de noviembre de 2024 y en esta lección vamos a seguir aprendiendo más acerca de los testimonios de Juan, que Juan escribe para poder indicarnos quién es Jesús, la identidad de Jesús. Vamos a leer nuestro versículo de memoria, el cual se encuentra en Juan 5:36 y dice de la siguiente manera: Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras hago, testifican que el Padre me envió. La lección de esta semana se centró en dos grandes campos o dos grandes temas. Número 1, entender que Jesús es el ungido de Dios, es el Hijo de Dios, y que muchas personas que escucharon sus predicaciones, que compartieron tiempo con Él, entendieron y vieron esta verdad. Y por otro lado están aquellos que vieron, conocieron, estuvieron con Jesús, pero no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Tenemos grandes verdades en la Biblia, tenemos grandes verdades en el ministerio de Jesús, y sin embargo hay dos grupos, quienes sí creyeron y quienes no creyeron. Y me gusta que nuevamente la lección reafirma esta idea de dos grupos, de dos opciones, dos caminos. O estamos con Jesús o estamos en contra de Jesús. Y la lección es contundente. O aceptamos a Jesús o rechazamos, así como los personajes que hemos de ver y todas las pruebas y testimonios que hay en la lección de esta semana. Nosotros podemos leer, digamos, ya en tiempo pasado, todo lo que pasó con Jesús, las declaraciones que Él mismo hizo, todo lo que hemos estado estudiando en el Evangelio de Juan. Pero, ¿qué habríamos respondido nosotros si hubiéramos vivido en el tiempo de Jesús y nos hubieran dicho, este es el Mesías? ¿Cómo podríamos identificarlo o dónde encontramos testimonios que nos digan que Jesús era el Mesías? Entonces esta lección de esta semana se estuvo enfocando en eso precisamente, en cómo las personas de ese entonces podrían saber que era el Hijo de Dios. Esta semana estudiaremos entonces en dos secciones: las razones que hay para aceptar a Jesús como el Cristo y cuántas razones también hay para rechazar a Jesús como el Cristo. Tenemos más material por estudiar de cómo aceptar a Jesús porque tenemos evidencias de las Escrituras, evidencias del Padre y evidencias de las profecías. Ahí llevamos 3. ¿Cuántas razones tenemos para rechazar a Jesús? De acuerdo con lo que estudiamos en la lección, solamente hay una. Y vamos a estudiar más a fondo por qué las personas que estuvieron rechazando a Jesús, en este caso los fariseos, por qué tuvieron esta reacción más adelante. En primer lugar tenemos las evidencias del Padre. Y nuevamente, así como estudiamos lecciones atrás, el Padre es un testigo fiel del por qué el Mesías era su hijo, por qué Jesús cumplía ese rol de Mesías. Y entonces tenemos aquí este pasaje en Mateo, donde Jesús empieza a decir las acciones que Él va realizando, todos los milagros. Pero hay algo muy importante, que detrás de todas esas obras se encuentra el poder de Dios, del poder de su Padre. Y algo curioso que tiene Jesús es que Él pocas veces, realmente nunca se declaró a sí mismo como el Mesías. Es decir, no iba pregonando, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, síganme porque yo soy. Él simplemente dejaba que su testimonio, los milagros que Él hacía, pues dieran eso, testimonio de quién era Él y de dónde provenía también ese poder. Porque mencionaba también la lección y nos hacía reflexionar en este aspecto. Si Él decía que era el Mesías, pues los fariseos de todos modos iban a tomar eso como una blasfemia. Exacto. Iban a tomar razones para poder aprenderlo e incluso hasta llevarlo a la crucifixión, a la muerte misma. Entonces Jesús utilizó una estrategia más inteligente aún. Dejó que los hechos hablaran por sí mismos
Y por esos hechos es que los fariseos, aunque lo intentaron en varias ocasiones, no pudieron aprenderlo a la primera ni a la segunda, porque los hechos de Jesús hablaban por sí mismos y mucha gente se empezaba a cuestionar, ¿no será este el Cristo? No porque lo dijera, sino porque lo que hace, lo que dice, está en concordancia con esta imagen del Mesías. En el capítulo 10 del libro de Juan tenemos un encuentro más de Jesús con los fariseos, en donde usa esta doble aplicación que tú mencionas, porque inteligentemente no decía abiertamente que era el Mesías, porque podía meterse en problemas, porque los fariseos estaban esperando el mínimo error para poder atraparlo, apresarlo, y muchas ocasiones hasta los guardias estaban ahí. Entonces no decía eso y los iba guiando. Al final de cuentas era un maestro. Así es. Y como maestro tenía su método y era ir guiando a los que se creían sabios, creían tener la respuesta, pero el Señor los guiaba de tal manera que ellos dedujeran la respuesta. O sea, que el decir, ¿acaso eres hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías? Quienes decían esto eran los fariseos, era el público, no era Jesús. Así es, él los iba guiando precisamente hacia esta reflexión y decían, bueno, el único que puede decir eso o hacer eso es el Hijo de Dios. Entonces, incluso yo me imagino que los fariseos decían, ok, caray, nos llevó hasta esta reflexión, entonces no dice que es, pero lo que está haciendo sí es, y muchos, incluso hasta muchos fariseos dudaron en algún momento de las acciones que ellos mismos estaban haciendo contra Jesús mismo. De esta forma, Jesús dejaba a quienes lo cuestionaban que sacaran sus propias conclusiones, e incluso sacando esas conclusiones querían apedrearlo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si él hubiera declarado soy el Mesías? Les hubiera dado muchas más razones. Y su ministerio hubiera sido muy corto, pero el Señor Jesús inteligentemente actúa en los tiempos debidos, en los tiempos correctos, dando luz, dando vislumbres que Él era enviado por el Padre, que su misión venía de arriba, que a donde Él pertenecía no era de aquí, su origen no era aquí, aunque aparentemente lo relacionaban con que puede salir algo bueno de Nazaret, pero su origen no era de Nazaret. Y Él lo decía, de donde yo soy, de donde yo vengo, el que me envió a mí, todo esto iba directamente hacia que lo que ellos conocían, todas las escrituras que ellos ya conocían y aprendían, lo relacionaban con que, bueno, la palabra dice que Dios va a enviar a su Mesías, a un libertador, y de esa forma es que ellos iban aprendiendo. Pero bueno, ese es como el Padre en el tiempo atrás, con su inspiración, con lo que dijo a los profetas, dio el camino, dio las señales. Y ahora vamos a ver también las escrituras, que de qué otra forma también los autores bíblicos pudieron dar fe de que Jesús era realmente el Mesías y que debíamos aceptarlo. Juan 5:39 dice, estudiáis con diligencia las escrituras porque pensáis hallar en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Jesús mismo citó el Antiguo Testamento para poder dar referencias que señalaban hacia él mismo. Citó en su momento historias como por ejemplo la de Moisés, cuando levantó la vara con la serpiente para que él pudiera anunciar también su muerte y el sacrificio que iba a hacer, y así como representaba ese sacrificio Moisés con la vara, ese era el sacrificio que iba a hacer Jesús por la humanidad. Entonces estuvo citando en muchas ocasiones. Y que por medio de ese símbolo que en su momento representó sanidad, también el levantar el Hijo de Dios en un madero representaba la salvación de toda la humanidad. Entonces, el versículo que leías primero de Juan, ¿a quién se lo dice? Se lo está diciendo directamente a los fariseos. Ustedes estudian, ustedes ya han llevado toda una vida, exacto, de estudio, de análisis, de teoría. Y entonces, cuando solo nos enfocamos en la teoría, corremos el riesgo de estar en el lugar de esos fariseos. Jesús utilizó historias bíblicas para poder explicar el origen de dónde provenía él, para también explicar cuál era su misión, para poder anunciar su misma muerte. Jesús no estaba en contra o no estaba enfrentado con las escrituras. Al contrario, él dice, las escrituras dan testimonio de mí. Yo soy, él estaba representando a ese al que Moisés había estado señalado también en el Pentateuco. Entonces, Jesús conocía las escrituras, Jesús utilizó las escrituras para indicar que él era el Mesías. Exacto, hay momentos clave en el ministerio de Jesús donde al Jesús hacer un acto o al decir cierta frase, inspiraba en que el público recordara
todo lo que había estudiado en la ley mosaica, en los otros profetas, pero el Señor Jesús, como dices, conocía la Biblia. Y entonces todo, yo me imagino, toda la Trinidad junta hacía que esos momentos pasaran para que se cumpliera el propósito verdadero y que no hubiera dudas, que esas evidencias quedaran muy marcadas en las Escrituras, en la gente, y así el Padre también colaborando. Y de esta manera Jesús llevaba a todos los que lo escuchaban a esa misma reflexión, a poder entender que la misma Biblia estaba hablando de él y que la gente que estaba con él en ese momento estaba viendo cumplirse cada una de las partes de la Biblia que habían leído y del Mesías que estaban esperando. Entonces es maravilloso ver cómo Jesús mismo conocía las Escrituras y estaba cumpliendo cada una de las historias bíblicas en las que se representaba la misión del Mesías. Ahora, avanzando en nuestro estudio, encontramos que en las profecías vamos a consolidar aún más el ministerio de Jesús, y no hay manera en que podamos rechazarlo nosotros ahora teniendo toda esta información. En el libro de Juan 1:23, comparándolo con Isaías 43, tenemos la comparación de la obra del predecesor. Cuando Juan menciona que él es esa voz que clama del desierto, que ha de allanar el camino para aquel que viene detrás de él. Entonces, citando Juan ahí, a la gente que había leído Isaías rápido vino a su mente. Si así como nosotros, que muchas veces tendemos a aprender salmos o aprender, no sé, el mensaje de los 3 ángeles, la gente tenía grabado y presente fragmentos de la palabra de Dios en sus mentes. Y cuando veían que un personaje con inspiración lo citaba, el Espíritu Santo trabajaba. Y sobre todo no era nada más citar, sino también observar que se estaba cumpliendo con las acciones que se estaban llevando a cabo en ese momento. Y otro pasaje, la lección de esta semana viene con muchos pasajes en los que podemos comparar estas profecías en el Antiguo Testamento y cómo se cumplieron en la vida de Jesús. Pero una que nos llama mucho la atención es precisamente la salutación a la multitud al entrar a Jerusalén, es decir, cuando Jesús entra de manera triunfal. El versículo que se compara es Salmo 118:26, donde dice que va a entrar, que va a saludar desde la casa de Jehová. Y Juan 12:13 precisamente nos indica esta entrada de Jesús. Entonces la gente estaba viendo, porque en este caso, digamos, no se citó como tal la Biblia, pero estaba viendo que estaba sucediendo lo que se estaba citando en Salmo 118:26. Entonces aquí la gente estaba observando cómo se estaban cumpliendo las palabras del Antiguo Testamento ante sus ojos en ese momento. Y es que dentro de la multitud había gente que ya creía en Jesús, pero también había quienes no creían en él. Pero el morbo, a veces la curiosidad, ahí estaba. Y cuando ven entonces que el Señor Jesús va entrando, va pasando, la otra cita es Zacarías 9:9 con Juan 12:14-15, cuando describe exactamente el profeta Zacarías cómo ha de entrar el Hijo de Dios, montado en un pollino, en un hijo de un asna. Y entonces todos los que vieron ahí, el Espíritu Santo trabaja en los corazones dispuestos, en esos corazones sensibles, que han estudiado, que han orado fervientemente, sinceramente. Entonces el Espíritu Santo se manifiesta y la multitud se desbordó con la salutación que le hicieron al Señor Jesús. Ahí no había manera de dudar. No era casualidad lo que estaba ocurriendo en esta situación, que Jesús haya entrado. Jesús pudo haber entrado en un caballo, pudo haber entrado caminando, una carroza, incluso lo hubieran podido haber cargado quizá, o como rey en algún tipo de elemento para cargarlo, etcétera, muchas cosas. Pero él entró en un asno, en una pollina de asna, como dice precisamente Zacarías, precisamente para poder hacer alusión a eso que estaba diciendo el Antiguo Testamento sobre cómo iba a entrar Jesús, y la gente lo tenía precisamente muy presente. Y también reafirmando un poco la imagen del propósito del ministerio de Jesús. Si él entraba con la potestad o la figura de un rey terrenal, entonces la idea del ministerio se iba a distorsionar. Sin embargo, Jesús seguía reforzando el verdadero ministerio que él traía. Otro ejemplo que tenemos es cuando los soldados se reparten la ropa de Jesús, en el que lo encontramos en Salmo 22:18 y Juan 19:24. Y ahí dice claramente que echarían suertes para repartirse la ropa del Hijo de Dios. Cuando veamos leyendo estos elementos, no sé si quizás antes no habíamos tenido la oportunidad de comparar estos elementos, pero cuando lo hacemos a la luz de la lección y del ministerio de Jesús, entendemos entonces, no hay manera de dudar.
porque todo estaba exactamente predicho. Y ahora entramos en controversia, quizás cuestionando un poquito a los fariseos, ¿no? Si tenían todo esto, ¿qué pasó? Pero lo vamos a estudiar más adelante. Exactamente, porque hay una razón por la cual los fariseos, a pesar de todo su conocimiento, no alcanzaron a observar esto. Porque precisamente también durante la muerte de Jesús hay un detalle, que dentro de su muerte no se rompió ningún hueso. Y precisamente Números Números. 9, capítulo 9, versículo 12, habla precisamente de esto, y comparado con Juan 19:36, donde se menciona precisamente que cuando Jesús muere, pues no hay ningún hueso que se le rompe en su cuerpo. Y me gusta demasiado esta parte porque cuando leemos Números encontramos una descripción tan detallada de cómo el pueblo de Israel debía presentar sus ofrendas, sus holocaustos, y coincide de una manera perfecta con la muerte de Jesús, que era el verdadero símbolo del holocausto, era el verdadero elemento. Todo El verdadero apuntaba, sacrificio. exacto, todo apuntaba hacia allá. Y cuando se cumple al pie de la letra, no había mancha, una vida perfecta. Ni un hueso tenías que romper. El Señor Jesús tampoco. ¿Por qué? Porque la lanza traspasó la carne, pero no llegó a ningún hueso. Coincidencia de ninguna manera. Es el poder de Dios manifestado en el ministerio del Señor Jesús. Y la última que tenemos es la resurrección, Juan 29 con Salmo 16:10. Cuando en Salmo 16:10 el salmista dice que no abandonaría a su hijo dejándolo en el Seol. Y vamos ahora a Juan y entonces decimos que Jesús iba a resucitar. Su ministerio confirmaba la vida eterna. Entonces aquí podemos observar en algunos pasajes que hemos citado nada más cómo la vida de Jesús, su ministerio, era un reflejo o un cumplimiento, más bien dicho, de cómo era descrito el Mesías en el Antiguo Testamento. Y vemos aquí cada una de las características y como bien dices, es muy bonito ver cómo todo coincide y cómo todo va en su momento. Y algunas cosas podríamos decir, bueno, a lo mejor lo armaron así o así lo armó Jesús para que coincidiera, pero en el momento de su muerte, que ningún hueso se haya roto, son muchas coincidencias, por así decirlo, porque no estaba dentro del área de acción de Jesús en esa situación. Y cuando suceden tantas cosas con esa exactitud, entonces tendremos que quedarnos admirados porque es un plan tan perfectamente diseñado y que se cumplió al pie de la letra. Quiere decir que no estaba manipulado por manos humanas, sino que había un poder divino, santo, todopoderoso detrás de ese ministerio. Y claro, pues era la Trinidad en acción. Así es. Entonces vamos a pasar a la parte, digamos, triste de la lección. No, y para que nosotros reflexionemos y no caigamos. Exactamente, para que podamos reflejarnos también en ello, porque los fariseos, todas estas personas que dirigían la iglesia en ese momento, eran personas capacitadas. No eran cualquier persona, de hecho eran personas preparadas, eran doctores de la ley, eran personas que incluso hasta se memorizaban la Biblia. Y creo que es algo bueno que nosotros podamos memorizarnos versículos, memorizar la Biblia, que estemos estudiando constantemente. Lo que hacían los fariseos no estaba mal, pero vamos a ver por qué rechazaron a Jesús, a pesar de que eran las personas que más conocimiento tenían, más que el ciego de Betesda, más que cualquier otro general pagano que fue sanado, etcétera, etcétera. Muchas de las personas que fueron tocadas a lo mejor no sabían o no conocían toda la Biblia como la conocían los fariseos, pero fueron tocados y ellos sí se convencieron y los fariseos no. Aquí entra en juego el factor humano. Y es que cuando nosotros empezamos a ser buenos en algo o despuntamos, exacto, corremos el riesgo de que nuestro ego empiece a alimentarse y a crecer, que desvirtuemos el propósito inicial por cual iniciamos esa carrera. Y es lo que pasó con los fariseos. Ellos iniciaron con tal de aprender, de enseñar, de compartir, porque el evangelio es eso, compartirlo, predicar. Pero cuando tú, en lugar de compartir un mensaje de amor, empiezas a compartir tus conclusiones, lo que tú crees que es mejor, tu celo, entonces se vuelve un poquito complicado y ya no es un evangelio que guste, ya es algo que pesa. Sí, exactamente, y precisamente ese es el riesgo que podemos correr como seres humanos al desviar la vista de Jesús, la vista de Dios. ¿Por qué? Porque los fariseos profesaban creer en Dios, pero no lo conocían a Él. Tenían un conocimiento teórico, es decir, todo lo que dice la ley, todo lo que decía Moisés, todo lo que decía la Biblia en el Antiguo Testamento,
pero no conocían a aquel que hizo esos milagros, aquel que hizo que estuvo detrás del pueblo de Israel, aquel que inspiró a Moisés. No conocían a Dios. Esa es una de las principales razones por las cuales los fariseos no alcanzaron a ver a Jesús como el Mesías, porque bien dijo Jesús: si no conocen al Padre, ¿cómo me van a conocer a mí? ¿Cómo me van a identificar a mí? Que yo soy su hijo y provengo de él precisamente. Están cegados los fariseos en ese aspecto. Y lo bueno de Jesús, o sea, lo sorprendente, lo excelente que hizo en su ministerio al tener estos encuentros, es que les decía, o sea, tú estudias esto, tú ya sabes esto, que no leíste. Exactamente. Entonces, el primer elemento por el cual ellos rechazaron fue porque solo tenían un conocimiento teórico. De la teoría no pasó más allá. El segundo elemento lo encontramos en Juan 8:23, y ahí nos dice que los fariseos o la gente que rechazó, porque también había gente común que rechazó a Jesús, eran de abajo. ¿Pero qué quiere decir que eran de abajo? Jesús está mencionando que eran de abajo, es decir, eran de lo terrenal. Veían todo con ojos terrenales nada más. Eran las personas que veían a Jesús a lo mejor como un libertador o un rey que iba a poner un reino aquí en la tierra. Eran las personas que veían a Jesús como una persona nada más, como alguien que no tenía un mensaje espiritual, si alguien que no provenía del cielo. Entonces eran personas que solamente pensaban en Jesús y en lo que estaba aconteciendo solamente desde lo terrenal, desde un punto de vista mundano, por así decirlo, nada más de lo que podemos ver y tocar en esta tierra. Y había mucho la idea de ese tiempo de que el nuevo Elías. Quizás la gente llegó a idealizar tanto a los personajes o a estos hombres de Dios que sobresalieron tanto, que esperaban también a un Mesías así. Quizás alguien en una figura como Gedeón, como Josué, poderosos líderes, un líder humano. Exactamente, o el mismo Moisés, que quizás era el más alabado. Pero se llevaron una tremenda sorpresa, porque su visión solo estaba abajo. El Señor Jesús se los dijo: yo vengo de otro lado, no soy de aquí. Arriba. Exactamente. Entonces su visión era terrenal, era plana, era horizontal, no veían hacia arriba. Y para continuar, también otra de las razones por las cuales los fariseos no alcanzaron a ver a Jesús es porque ellos habían puesto sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Y podemos ver muchos ejemplos que hemos visto en el trimestre pasado, en las lecciones pasadas de este mismo trimestre, cómo los fariseos, en vez de responder con amor, en vez de responder al llamado de Jesús, en vez de responder a todo lo que estaban observando sus ojos, juzgan todo lo que sucede con las tradiciones que ellos ya mismo tenían, incluso sobrepasando lo que dice la Biblia. Sí, exacto. Es que al tener una mirada terrenal, entonces todo lo proyectaban en una convivencia pues terrenal. ¿Qué más podían hacer para que el sábado fuera más glorioso? Pues no caminemos tanto. Pero ¿qué más podemos hacer para guardar el sábado de mejor manera? ¿Sabes qué? No cargues nada. Y así iban inventando, porque su mirada estaba puesta abajo y no estaba realmente en lo de arriba. De tal manera que llegaron a creer. El siguiente motivo es que con solo conocer la ley, con eso era suficiente. Entonces la confianza de los fariseos no estaba en el Salvador, no estaba en Dios, estaba en lo que decía la Biblia. Por eso eran tan celosos de lo que decía la ley mosaica. Si observamos esto, vamos a entender por qué ellos se enojaban tanto con lo que decía Jesús, porque estaba de alguna manera para ellos pisoteando lo que ellos habían ya construido, con buenas intenciones quizá, pero desviaron la mirada de lo importante, se olvidaron de quién hizo la ley para fijarse solamente en la ley, creyendo que podía salvarles solamente esto. Exactamente, esa es otra característica del por qué rechazaron a Jesús. Se olvidaron de la misericordia, se olvidaron de las señales. Al alabar tanto la ley mosaica y todos los dichos, no pudieron irónicamente no identificaron al profeta que Moisés les proclamó. Se los dijo y lo estudiaron y lo leyeron y lo memorizaron, que cuando lo tuvieron enfrente fue demasiado tarde. Bueno, no demasiado tarde, tuvieron oportunidades, pero no fue suficiente grande esa señal para ellos. Desviaron su mirada, eran de abajo y se olvidaron de la misericordia. Entonces todos estos motivos llevaron a los fariseos y a la demás gente que rechazó a Jesús pues a hacer eso, a rechazarlo. En vez de ver a Jesús como un salvador, lo vieron como una amenaza. Exacto. Y desde el primer momento en el que se enteraron del ministerio de Jesús,
lo tacharon como una amenaza y a partir de ese momento no permitieron que nada de lo que él hiciera o dijera pudiera penetrar en sus corazones. Y esto es muy importante para nosotros hoy en día, que somos a lo mejor adventistas de nacimiento, que conocemos, que leemos, que nos empapamos de la Biblia, que a lo mejor nos gusta leerla. No nos olvidemos de quién escribió la Biblia, quién inspiró la Biblia, por qué estamos leyendo la Biblia, por qué venimos a la iglesia. No venimos nada más para cumplir con ser buenas personas o ser buenos cristianos. Venimos porque somos pecadores y queremos encontrar a Jesús, porque queremos vivir con Él, porque queremos estar con Él a su lado. En el momento en el que perdemos de vista eso, podemos caer en el mismo error de los fariseos y empezar a creer que a lo mejor por nuestras propias fuerzas o porque soy bueno en la iglesia o porque cumplo con algunas normas, pues ya me merezco algo más que algunos de los otros mis hermanos. El amor de Dios es tan grande que no permitió que ninguna de estas personas que lo rechazaron se hubieran quedado con el error en sus mentes, porque cada uno de ellos en diferentes momentos se dieron cuenta de que Jesús realmente era el Mesías, y la Biblia va detallando poco a poco. Podemos ver en algunas historias cómo algunos fariseos identificaron, pero temieron. Otros, como Nicodemo, se dieron cuenta, pero les dio pena. O como Pilato, también se dio cuenta, pero la presión y su posición pudo más que él. Pero todos ellos tuvieron la evidencia y el convencimiento de que Jesús era el Mesías. Y esa es la lección para nosotros. Ojalá que cuando nos llegue ese convencimiento, no lo dejemos pasar. No le demos la espalda al Espíritu Santo, sino que abracemos esa revelación, esa inspiración divina y podamos tomar acción en bien de nuestra salvación. El deseo de todas las gentes, en la página 782, dice: los apóstoles aceptaron a Cristo por el testimonio de la profecía, que les fue confirmada al ver y tocar ellos el verbo de la vida. Nosotros también tenemos el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento y tenemos además el testimonio de los apóstoles y creyentes del Nuevo. Los profetas señalaban a un Salvador que iba a venir. Los apóstoles hablaron de un Salvador que había venido en exacto cumplimiento de la profecía. Así la cadena de la evidencia es completa y cabal. Es suficiente para convencer a todos los que quieran creer. Dios ha dado a los hombres amplio testimonio para establecer su fe en su poder, en la divina misión de su Hijo y en la autoridad y la obra del Espíritu Santo. Tenemos todas las herramientas para poder entender que Jesús es el Mesías y para poder aceptar ese sacrificio de amor que hizo en la cruz del Calvario para nosotros. La respuesta ahora está en nosotros. ¿Qué haremos con todas estas evidencias? Gracias, Johnny. La verdad es que ha sido un repaso demasiado interesante. Estamos pasando ya la mitad de nuestro trimestre y la lección se pone cada vez más interesante. Así que, hermanos, los invitamos a que sigan con nosotros, sigamos compartiendo. Más importante, sigamos estudiando y compartiendo ideas. Pueden dejar los comentarios que gusten debajo de la cajita de comentarios del video. Cualquier duda, estamos a la orden. Pedido de oración. Estamos gustosos de poder orar por ustedes y también les pedimos oraciones por nosotros. Así es, así que les agradecemos mucho que hayan estado una vez más, un video más con nosotros en este repaso de la lección. Agradeceremos todos sus comentarios, sus oraciones. Si tiene algún motivo de oración, la iglesia también tiene un día especial para hacer oraciones, así que les podemos recibir esa petición de oración y sigamos creciendo en comunidad como cristianos, porque así como estamos hoy en día reunidos en nuestras iglesias, así también queremos estar en el reino de los cielos. Así que los invitamos a que sigamos estudiando nuestra Biblia, preparándonos y sobre todo conociendo a nuestro Salvador. Fue un gusto estar contigo, Cristian, el día de hoy. Gracias, Johnny. Igualmente, hermanos, les deseamos que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.